Y llegamos a la Casa de la Democracia de México, al Instituto Nacional Electoral. La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Hoy me encuentro en el INE platicando ni más ni menos que con el consejero Benito Nasif. Consejero, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en su oficina. Hola Juan Manuel, gracias a ti por la oportunidad. Pues consejero, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, fuera de lo que estudió y fuera de su posición aquí como consejero, ¿quién es Benito Nasif? Bueno, una persona como quienes nos están escuchando, que vive en la Ciudad de México, y aparte de mi trabajo como consejero electoral, me gusta pasar mucho tiempo con mi familia. Tengo 2 hijas y con mi esposa, por supuesto. Me gusta mucho hacer ejercicio, particularmente correr. Okay. ¿Sí? Y cada vez que puedo entreno para correr algunas de estas carreras que en la Ciudad de México afortunadamente se celebran con mucha regularidad. Así es. Doctor Benito Nasif, ¿qué estudió usted? Yo estudié Administración Pública en el Colegio de México ya hace algunos años. Hoy en día esa carrera se conoce más como Ciencia Política, pero pues era parte de esta segunda generación, un programa nuevo que recién introducían en la década de los 80 para formar precisamente servidores públicos. ¿Sí? En cierta forma, puedo decir con mucho gusto y orgullo que me dedico a aquello para lo cual estudié. Excelente, consejero. Pues hablemos un poquito de su trayectoria laboral. Antes de estar en el INE, antes de ser consejero, pues estaba en la academia. Es correcto, sí. Trabajé durante 13 años en el CIDE como profesor investigador. Eso ocurrió después de que concluí mis estudios de doctorado. Después de estudiar Administración Pública, estudié el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Estuve ya 5 años y al volver a México empecé mi carrera académica como profesor investigador en el departamento en la División de Estudios Políticos del CID. Y se hizo director, ¿verdad? Bueno, sí, hice una carrera académica que a mí me parece muy rica y empecé como un profesor investigador nada más, pero después tuve la oportunidad de dirigir la revista Política y Gobierno en la División de Estudios Políticos, que es un trabajo de editor que me pareció muy interesante porque me implicaba pues tener un contacto regular con el comité editorial formado por figuras muy destacadas de la ciencia política en México, luego la interacción con los autores y con los dictaminadores de los artículos que se sometían para publicación. Fue un trabajo que hice por varios años y que disfruté mucho. Cuando me dieron el encargo, pues el éxito de una revista académica se mide por los índices en los cuales estás colocando a la revista, y pudimos ir avanzando en colocar a la revista Política y Gobierno en varios de los índices internacionales más importantes, en definir una política editorial más orientada hacia a la ciencia política comparada, que pudiéramos relacionar a México con otros países. Nuestra idea era que no es suficiente conocer un país; para conocer un país tienes que conocer otro. Claro. ¿Y cómo es que llega al entonces IFE? En 1999, para esa elección, que fue la elección presidencial, del proceso electoral 99-2000, recibí la invitación
para presentarme a la convocatoria para ser consejero distrital. Y por supuesto lo hice, y en el 2000 y luego en el 2003 fui consejero distrital en el Distrito 10 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces fue mi primer acercamiento al IFE, ¿sí?, como consejero distrital, que es un trabajo muy interesante, porque te toca vivir la preparación de la elección desde cerca, la ubicación de las casillas, el reclutamiento de los capacitadores y de los supervisores, todo el trabajo de visitar a los ciudadanos que resultaron insaculados, ir integrando las mesas directivas, determinar dónde se ubica la propaganda fija, porque se hacían sorteos de las bardas, etcétera. La verdad es que fue una experiencia muy formativa. Y después, en el 2006, me invitaron también a presentarme en la convocatoria para ser consejero, ya no del Distrito 10, sino del Consejo Local para todo el Distrito Federal del IFE. Y en el 2006, durante ese proceso electoral, 2005-2006, y fui parte del consejo local del IFE en el Distrito Federal. Y cuando se abrió luego la convocatoria en el 2007 para renovar el Consejo General del INE, también participé en esa convocatoria, y los diputados habrán visto algo que me escogieron para ser consejero electoral. Y ahora actualmente consejero del Instituto Nacional Electoral. Amigos, estamos platicando con el doctor Benito Nassif. Doctor, hay que conocerlo mejor con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Cuál es su tesoro más preciado? Mi familia, sin duda. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Qué superpoder le gustaría poseer? Pues ninguno. Yo creo que me siento cómodo siendo una persona con sus habilidades normales. Excelente. ¿Red social favorita? No participo en las redes sociales. Me comunico esencialmente por el WhatsApp. Así es. Y soy un consumidor de muchísima información en el internet. Me siento muy privilegiado de pertenecer a esta generación que tiene tanta información tan rápido a la mano. La verdad es que creo que debemos sentirnos afortunados por ser parte de de esto que hace poco no existía, ¿sí? Claro. Tú eres más joven, probablemente en la época en que conseguir por ejemplo, un artículo de una revista académica, cuando yo estaba en la universidad, había que solicitarlo por carta y luego te llegaba por correo. Hoy en día lo consigues con un buscador como Google o cualquier otro, y la verdad es que yo no dejo de maravillarme de esas cosas, ¿no? Doctor Benito Nassif, ¿radio, televisión o prensa escrita? Todo eso. Muy bien. Si tuviera la oportunidad de estudiar alguna otra cosa, ¿qué le gustaría estudiar? Bueno, por ejemplo, me gusta mucho leer cosas de historia, particularmente historia de la ciencia, medicina. Son como me gusta mucho leer sobre filosofía, historia de las ideas, del pensamiento. Son mis hobbies hoy en día. Y ya para terminar este bloque, ¿qué música le gusta escuchar al consejero Benito Nassif? Me gusta mucho, mi música favorita es la trompeta barroca. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Mi invitado del día de hoy, el consejero Benito Nassif. Consejero, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Gracias a ti, Juan Manuel. Pues, consejero, en 14 estados habrá elección en nuestro país. ¿Estamos listos? ¿Está listo el Instituto Nacional Electoral? Sí, este es un trabajo de preparación de la elección que hemos venido haciendo en algunos casos, desde el mes de septiembre del año pasado. Okay.
por supuesto se intensifica conforme te vas aproximando a las diferentes etapas, pero una elección requiere de una logística y de una planeación muy cuidadosa. Involucra, por ejemplo, ahora casi 500,000 de ciudadanos elegidos al azar, capacitados por el INE, van a ser los integrantes de las mesas directivas de casilla. Okay. Sin esos ciudadanos no habrá elecciones. Ellos son los que, cuando tú llegas a votar, pues revisan que estés en el listado nominal, tú tienes que identificarte con tu credencial del INE, y te entregan, una vez que verifican eso, te entregan la boleta, y luego se quedan hasta el final y hacen el escrutinio y cómputo de los votos, llenan las actas. Es un trabajo que requiere pues una vocación cívica para hacerlo, y se hace de forma desinteresada. En esas personas, esos son los verdaderos héroes de nuestro sistema electoral en México. Y cada vez que hay elecciones, la verdad es que a mí se me enchina la piel, como dicen, de pensar en que ese sistema, que es relativamente nuevo en nuestro país, funciona y funciona muy bien. Que en el transcurso de 1 o 2 generaciones hemos convertido eso en un hábito, y que ese domingo que los ciudadanos dedican al servicio a la democracia tiene un nivel de cumplimiento altísimo, porque casi la totalidad de las casillas se instalan. Y eso quiere decir que el esfuerzo, la contribución desinteresada de estos ciudadanos es lo que permite que tú y yo, el día de la jornada, podamos votar. 500,000 de personas, me dice. Son 476,000 aproximadamente, que son los que al final integrarán estas 38,000 casillas aproximadamente que se van a instalar. Consejero, explíqueme algo. ¿Qué hace el INE ahora que existen los organismos públicos locales electorales llamados como los soples en estas elecciones? ¿Cuál va a ser la función del INE entonces? Mira, el INE es como el eje de un sistema, el corazón de un sistema que es el sistema electoral nacional. Nosotros coordinamos a las autoridades electorales locales, nombramos a sus consejos, ¿sí? Y luego trabajamos junto con ellos en la preparación de las elecciones, y el día de la jornada electoral también, y posteriormente en el cómputo de los votos. Entonces, somos pues el eje articulador de este sistema nacional de elecciones, que sustituyó a lo que teníamos antes, que eran pues 32 autoridades locales de forma separada, organizando elecciones locales, y una autoridad federal, que era el IFE, organizando elecciones federales. La última reforma electoral lo que buscó es integrar todo eso en un sistema con un propósito, y era que los estándares para la organización de una elección fueran homogéneos, independientemente de si tú votas en Oaxaca o en Baja California, ¿no? En cualquier parte del país. Y en eso es lo que hemos estado trabajando, que la experiencia del votante y las garantías de libertad, justicia y transparencia en el ejercicio del voto sean las mismas para todos. Benito Nassif, consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿focos rojos en algún estado? Mira, siempre nos hacen mucho esa pregunta. La verdad es que nosotros no tenemos identificados focos rojos o alarmas. Cuando empezamos a organizar una elección, vamos midiendo, generamos métricas a las cuales les damos seguimientos de cuál es la respuesta de aquellos ciudadanos que fuimos a visitar porque salieron insaculados,
y si estamos consiguiendo, digamos, la respuesta suficiente para poder garantizarle a todos los que van a tener elecciones que la casilla va a estar puesta, ¿sí? Claro. Y entonces, por un lado tenemos las mesas directivas, las boletas, los materiales, todo lo que necesitas que se despliegue. Y cuando hablamos de el despliegue en todo el territorio, estamos hablando de un número muy alto de casillas. Son puntos de votación que luego ese material tiene que ir hacia allá, luego regresar. Todo eso, te puedo decir con mucha tranquilidad, que es una rutina que manejamos y que gracias al profesionalismo del personal que trabaja en el instituto y en los organismos públicos locales, los OPLES, te puedo decir, todo eso va muy bien, ¿sí? Ahora, hay cosas que nosotros no controlamos, ¿no? El clima, por ejemplo, y claro, que tiene una incidencia en la elección, ¿no? Que puede llover muy fuerte, en algunos lados nos ha pasado, porque además las elecciones son en el verano, que es la temporada de lluvias, claro, en nuestro país. Tenemos el problema de la inseguridad. Dices, bueno, la inseguridad no representa un problema. Bueno, o sea, por supuesto que sí, pero nosotros no nos detenemos, claro, le damos la vuelta y encontramos la forma de que la casilla se instale. Yo recién llegado aquí en el 2009, me acuerdo, en aquel entonces el foco rojo era Ciudad Juárez, claro, sí, Chihuahua, y teníamos no solamente a los medios preguntándonos si era un foco rojo o no, y a algunos partidos políticos incluso solicitándonos que suspendiéramos la elección del 2009 en Ciudad Juárez. Y la verdad es que a pesar de las lamentables condiciones de inseguridad, se instaló el 100% de las casillas, la gente votó, ¿sí? Y eso que ocurrió en Ciudad Juárez ocurre en Tamaulipas y ocurrió en Guerrero. Claro. Nuestros juntas distritales, nuestros consejos distritales y nuestros CAEs pues utilizan el conocimiento local para poder llegar al ciudadano, capacitarlo, para decidir la ubicación de las casillas, y nosotros no exponemos la vida de nadie, ¿sí? Sin embargo, creemos que en nuestra misión, y la realizamos. Yo recuerdo que cuando era consejero distrital aquí en la Ciudad de México, había colonias en las cuales pues no mandábamos a nuestros capacitadores a visitar a los ciudadanos después de cierta hora. Teníamos que luego mandarlos en grupos de 2 o de 3 porque no queríamos que fueran solos. Okay. ¿Sí? Y entonces ese tipo de adecuaciones a tu estrategia las haces, ¿sí? Había lugares en los cuales no era conveniente instalar la casilla donde se había instalado el año pasado, en la elección pasada, pero lo modificabas. Y eso es lo que nos permite organizar elecciones, ¿sí? Y la verdad es que mientras contemos con la colaboración de la gente, creo que podemos decir no hay focos rojos. Doctor Benito Nasif, va a haber elecciones en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, pero en la Ciudad de México también hay elección, la Asamblea Constituyente. Los ciudadanos vamos a tener que salir a las urnas a votar por las personas que van a estar redactando, modificando la primera constitución de esta ciudad. Por una parte de ellas, al menos. Claro, así es. 7.5 millones de personas se supone que son las que están convocadas a salir a sufragar. Sí. ¿Cómo ve el INE la Asamblea Constituyente? Hacíamos una investigación en Políticamente Incorrecto. No muchas personas están enteradas de lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Va a haber mucho abstencionismo? Mira, no sabemos. Es una elección difícil de organizar. Eso te lo tengo que confesar. ¿Por qué? Porque ha sido complicado explicarle al ciudadano de qué va la elección. Claro. ¿Qué está en juego en esta elección? Para empezar, es una elección muy distinta a las ordinarias, donde votas por un candidato de tu distrito, en el caso de la Asamblea del Distrito Federal, o votas por un candidato a jefe delegacional, o votas por un candidato a jefe de gobierno. Aquí
tienes una boleta rara donde por un lado puedes votar por los partidos políticos que ya conoces de siempre, cuyos spots estás acostumbrado a escuchar en la radio o a tratar de no escuchar también, como sucede en algunos casos. Y por otro lado tienes una lista de candidatos independientes. ¿Sí? Si votas por un partido político, tu voto se va a acumular a los demás votos para determinar, de acuerdo con un cociente, que es pura representación proporcional, cuántos de sus listas van a poder pasar. Si votas por un candidato independiente, entonces tus votos se acumulan, y si logra el cociente para candidatos independientes, conseguirá un lugar en la asamblea. Eso es nuevo, pero es muy importante que quienes nos escuchen tengan claro una cosa, no se vale votar por los dos, por un candidato independiente y por un partido político, porque eso implicaría anular tu voto. Es o por un partido político, que van a aparecer del lado derecho de la boleta, o por un candidato independiente. Y solo puedes escoger uno. Es uno u otro. Exactamente. ¿No? Entonces esa es la primera decisión que como votante tienes que hacer. Quiero votar por un partido político, y entonces lo escoges, los dos tener del lado derecho, o quiero votar por un candidato independiente, y entonces escoges al candidato independiente. Entonces, para proteger tu voto es importante que tengas esta información. Claro, muy importante recordárselo a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos. En nuestra cuenta de Twitter estaré subiendo cómo votar adecuadamente para que las personas que sí vayan a votar pues no anulen su voto. Consejero, ¿qué le falló a esta campaña de la Asamblea Constituyente? ¿Le falló por parte del INE mayor difusión o por parte del ciudadano porque ya no está interesado en algo que ni conoce? Pues mira, yo no... es una elección complicada de organizar. Okay. Sí. Yo creo que es diferente a las que comúnmente participamos. Y luego... la responsabilidad de conectar, de enchufar a la gente con las elecciones, pues no es solo de la autoridad electoral. Yo creo que los partidos políticos, los candidatos independientes, pues tienen esa responsabilidad, porque ellos son los que están buscando la confianza del ciudadano expresada con su voto, ¿no? Claro. Y creo que hubo desde un principio una confusión de... yo la noté en los foros que organizamos una serie de foros para que los candidatos independientes y los partidos políticos presentaran sus propuestas, se generara un debate, y muchas de las discusiones tenían que ver con asuntos cotidianos de la Ciudad de México. Si el programa hoy no circula, deberíamos mantenerlo o no, la contaminación. Claro. Pero no eran asuntos constitucionales. ¿Sí? Una constitución es una norma que está por encima de las leyes. ¿Sí? Es una norma, es la norma de base, será la norma de más alta jerarquía, por supuesto por debajo de la Constitución Federal, en la Ciudad de México, y las leyes que se escriban tienen que ser armónicas con esa Constitución. Y las posiciones respecto a qué elementos, qué garantías individuales deben estar en esa Constitución, cómo se debe organizar el gobierno, tanto los ayuntamientos, que ahora sí se van a llamar las delegaciones, como el gobierno de la Ciudad de México, no fueron elementos que figuraron mucho en la discusión, y entiendo la complejidad de transmitir todo esto hacia la ciudadanía. Algunos partidos y algunos candidatos se enfocaron en asuntos como muy acotados. Por ejemplo, vi propaganda de yo seré un candidato que defenderé en la asamblea los derechos de los animales, por ejemplo. Otro, derechos de minorías, y así de ese estilo, y la gente creo que pues le ha tomado un tiempo tratar de pues entender cuál va a ser el efecto de su voto. ¿Sí? Claro.
Así es que llegamos en esas condiciones a la elección, y las encuestas que se han divulgado pues nos muestran que se reproducen los equilibrios que tenemos partidistas en una elección normal en la Ciudad de México, ¿no? Estamos platicando con Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Consejero, el último día de veda electoral, ¿qué decirle al ciudadano ya para terminar? Pues yo creo que mi principal mensaje sería que la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Claro. Que necesitamos que los ciudadanos tomen la plaza pública, que no dejen los asuntos públicos a los demás, sino que se involucren y ejerzan sus libertades políticas, que es lo que hace a un ciudadano, ¿no? Claro. En la antigua Grecia había la diferencia entre los ciudadanos y los esclavos no podían salir a la plaza pública y expresarse y manifestarse. Lo que hacía un ciudadano era precisamente eso, la libertad de poder hacerlo, ¿no? Claro. Y esa libertad, si no la ejercemos, pasa como con los músculos, se atrofia, ¿no? Y es importante ejercitarla, es importante estar ahí participando en la cosa pública, porque no nos podemos encerrar en nuestro mundo privado como si lo que está sucediendo allá afuera no nos afectara. Y las elecciones es la forma de decir aquí estoy. Claro. Consejero Benito Nasif, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos. Gracias a ti, Juan Manuel, por la oportunidad otra vez. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.